Buenos días, este podcast se va a centrar en dar inicio al juicio por la publicación del poema Howl de Allen Ginsberg. Por un lado, la defensa argumenta que la obra es una expresión artística protegida por la libertad de expresión, mientras que por el otro se acusa de obscenidad. Su señoría, Howl es una obra de arte que refleja la realidad de la generación beat. Es una crítica social a la hipocresía y la materialidad de la época. Su señoría, el poema contiene lenguaje obsceno y referencias a prácticas sexuales aberrantes. La verdad es que no es apto para el público general. Su señoría, la literatura tiene el derecho a explorar temas difíciles e incluso tabúes. Howl no busca corromper, sino abrir un diálogo sobre la realidad de nuestro tiempo. Además, esas expresiones no tenían como objetivo ofender a nadie, sino poder explicarse para que el mensaje no se pierda en el camino. Para que todos tengamos contexto, es realmente necesario entender qué es la obscenidad desde un margen legal, el cual hace referencia a que la condición para que un material sea considerado plenamente ofensivo es que tenga un objetivo netamente vulgar, cosa que no sucede en este caso, ya que hay que tener en cuenta que Ginsberg no usó estas palabras con el fin de hablar de situaciones netamente sexuales u ofensivas. En cambio, él estaba en busca de una expresión literaria, cosa que debe ser tenida en cuenta. Objeción, su señoría. La censura puede no ser la respuesta, pero tampoco podemos permitir que se publiquen obras que atenten contra la moral pública. Howl es un poema que corrompe y su publicación tendrá consecuencias negativas para la sociedad. Ahora, me gustaría agregar a mi punto que es importante considerar el contexto de la publicación. Esta es en la década de los 50, cuando Estados Unidos estaba experimentando un clima social y político conservador, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Aquí las normas culturales y sociales eran mucho más restrictivas que en la actualidad, por lo que habían fuertes expectativas de conformidad y moralidad conservadora. En este contexto, cualquier obra de arte o literatura que desafiaran las normas establecidas podrían ser vista como subversiva o peligrosa. En vista de esto, se encuentra que la censura del poema no pretende limitar la expresión artística, sino que prioriza la protección de su público, no solo por las creencias de la época, sino por normas vigentes durante la misma, trayendo una carga moral y legal a la discusión que no puede ignorarse. Muchas gracias. Dichos los primeros alegatos, procederemos con una intermisión breve para que los defensores y la fiscalía preparen sus siguientes argumentos. Bienvenidos de vuelta. En la primera ponencia del debate se presentaron algunos puntos de suma importancia en cuanto a tabúes, obscenidad y expresión artística. A partir de aquí empezará una breve discusión, iniciando de lo que se discutió en la pausa. Defensa, pueden empezar. Howl es una obra innovadora que rompe con las normas tradicionales de la poesía. Su lenguaje crudo y directo refleja la angustia y la rebeldía de una generación. Existen argumentos suficientes para demostrar que Howl no es un libro obsceno, sino que realmente presenta un valor literario para la cultura. Primero que todo, tenemos la libertad de expresión, teniendo en cuenta que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de expresión, incluso cuando el contenido es controvertido o desafiante. Después tenemos el valor literario. Queremos enfatizar en el valor artístico y literario del poema. Argumentamos que Howl era una obra importante que reflejaba la experiencia humana y capturó el espíritu de la época. Después tenemos el contexto cultural. El poema puede ser citado en un contexto cultural histórico en el cual se refleja las preocupaciones y las realidades de la sociedad estadounidense de la época, incluyendo temas como la alienación, la búsqueda de significado y la crítica social. Ya por último tenemos la interpretación subjetiva. La obscenidad es subjetiva y el poema no era obsceno, en el sentido legal, ya que su propósito principal no es incitar o provocar, sino expresar ideas y emociones de manera artística y creativa. Este poema no es arte, es una blasfemia. Su publicación sería un insulto a los valores tradicionales y a la decencia pública, que además pone en peligro la integridad y salud de los jóvenes. Por ejemplo, Ginsberg utiliza un lenguaje poético para expresar cómo las drogas pueden alterar la percepción y permitir a quienes las consumen ver el mundo de una manera diferente, quizás más espiritual. Las menciones a ángeles en escenas relacionadas con la marihuana y el fumar, así como las frases, y cito textualmente, que desnudaron sus cerebros al cielo, cierro la cita, podrían interpretarse como una celebración de los efectos alucinógenos de las drogas, sugiriendo que proporcionan una experiencia mística o trascendental. Sin embargo, esta representación idealizada del consumo de drogas como un camino hacia la iluminación puede ser problemática, ya que podría normalizar o romantizar la adicción y sus consecuencias. Además, el autor utiliza palabras que tienen una historia bastante cargada de connotaciones raciales y discriminatorias.
especialmente en el contexto de la esclavitud y la segregación racial en el Estados Unidos de 1950. Un ejemplo de esto es fácil de observar en el primer apartado de la obra. Cito textualmente: "Dragging themselves through the Negro streets at dawn, looking for an angry fix". Piénsenlo por un momento. Estamos en una época donde cada vez somos más conscientes de la importancia de promover un léxico respetuoso en las nuevas generaciones. Con esto en mente, sería irresponsable permitir que este poema salga a la luz y normalice el uso de estas palabras que continúan siendo despectivas, perpetúan estereotipos y alienan comunidades marginadas. ¿Irresponsable? Irresponsable sería seguir ocultando esta realidad y no aprovechar estas obras para educar a las personas de justamente lo que ustedes tanto predican. No podemos cambiar la connotación de las palabras y mucho menos la historia de la humanidad, pero sí somos capaces de razonar y entender hasta dónde ha llegado la sociedad a partir de obras literarias como esta. Es decir, que usted permitirá que un joven se vea conmovido por la magia de los estupefacientes y el coito desmedido en un poema tan indecoroso, tan bajo y tan ruin que se vuelve una mera excusa para promover estas actividades descaradamente. Suficiente. He escuchado con atención los alegatos de ambas partes y es hora de deliberar. Luego de escuchar las diferentes perspectivas, el veredicto del poema Howl, escrito por Allen Ginsberg, es que no sea censurado. Este es un triunfo para la libertad de expresión. Howl seguirá inspirando a las nuevas generaciones a desafiar las normas y a luchar por un mundo mejor. La verdad es que este es un día triste para la moral pública. Howl es un poema que corrompe y su publicación tendrá consecuencias negativas para la sociedad. Sin duda, el caso de Howl nos ha hecho reflexionar sobre temas importantes como la libertad de expresión, la censura y el poder de la literatura. Es un debate que seguirá vivo mientras existan artistas que se atrevan a desafiar las normas y expresar su verdad.